Amigas y amigos de sosmusica.cl, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de En el Estudio. Segundo capítulo que tenemos, estamos muy contentos por la recepción que ha tenido el primero y por supuesto, antes de todo vamos a darle las gracias a Balmaceda Arte Joven por proporcionarnos este espacio, la alianza que tenemos con Balmaceda que ha funcionado muy bien y sin ello esto no sería posible. Hoy en este segundo capítulo vamos a estar conversando con un músico, compositor y arreglista, ¿ya? Él es integrante de la banda santiaguina del Otro Balcón y lo tenemos aquí. Héctor Valenzuela, ¿cómo estás? Bien, y tú, muchas gracias por la invitación. Estoy bien, contento de estar acá, la verdad. Es bueno que se generen espacios así para poder conversar un poco de lo que pasa, se puede decir, en el rubro, ¿no? Sí, buenísimo. Oye, vamos a partir conversando, como comentaba, eres arreglista, ¿no? Y hablábamos detrás de cámara que me interesa mucho ese perfil. ¿Cómo tú, de alguna forma, conjugas esto, lo que es porque tú estás titulado con excelencia de la Escuela Moderna, ¿no? Sí, de hecho, sí. Ya. ¿Cómo sabéis con excelencia? Bueno, No, uno va sí. viendo. Así que, bueno, felicitaciones por eso. Muchas gracias, sí. ¿Cómo tú has, digamos, conjugado todo lo que es esta parte teórica en la Escuela Moderna, que sé que es una escuela de formación muy teórica, muy técnica, Sí. Que salen de ahí grandes músicos, sobre todo en la parte más técnica, y lo conjugas con toda esta parte creativa, de composición que tienes en la banda? Como que uso estas herramientas. Exacto, claro. Bueno, igual, hay que aclarar también que la escuela moderna está enfocada a la música popular, Uh-huh. que es una diferencia que se puede hacer de las universidades más tradicionales como la Universidad de Chile, la Católica, que tienen también composición, que fue lo que estudié. Claro. Mi carrera se llama composición y especialista en arreglos. Bueno, nosotros lo vemos desde el lado popular y por lo mismo nos ayuda mucho para el tema de los proyectos personales. Bueno, nosotros tuvimos teoría, arreglos, que son cosas que, bueno, composición también, armonía, que son materias, ramos muy importantes para poder entender la música de forma más profesional y de forma más técnica, como dijiste tú. Entonces, bueno, cómo se puede vincular por así decirlo, a la forma creativa de uno, Claro. es que uno es más consciente nomás. Uno es más consciente de lo que hace y de los recursos que está utilizando, porque te los van enseñando y vas entendiendo un poco cómo funciona la música. Entonces uno empieza a escuchar la música y empiezas como a decir, este loco está haciendo esto. Y si no estás tan seguro de lo que está haciendo, uno puede ponerse en el piano y analizarlo también, porque también te da las herramientas de análisis y de ir como analizando o, ¿cómo se puede decir? Ligando los acordes, por ejemplo, qué nota está haciendo respecto a la armonía y cosas que son un poco más cabezonas. Yeah. Pero al final del día, algo que yo he llegado como a entender o a concluir, y creo que estamos todos más o menos de acuerdo con los cabros que a veces conversamos de esto, es que al final todo depende un poco del gusto nomás. Porque uno puede entender la música de forma teórica y todo eso, pero al final a veces lo más sencillo es lo mejor, a veces hay que seguir el corazón nomás. Ya, perfecto. Solo que uno le pone nombre, es como eso. Claro, perfecto. Pero efectivamente esas herramientas te dan la posibilidad de entender mejor la música de alguna manera, conversar mejor con ella, sí, tratarla de mejor forma. Y comunicarte mejor entre tus colegas también, Ya, por sobre todo eso. Como poder hablar rápidamente o expresar una idea rápidamente con un compañero de banda, por ejemplo. O no con compañeros de banda, con gente que no conoces también. Músicos, de repente todos tenemos un mismo lenguaje que es universal. Y que es más fácil poder compartir o explicar con estos recursos teóricos, porque uno da por hecho que más o menos todos manejan más o menos el mismo lenguaje. Ya, perfecto. Oye, otra cosa que te quería preguntar es que a ti sé que te gustan mucho las bandas sonoras. Sí. Tanto de videojuegos como Sí. de películas. Cuéntame alguna que te haya, quizás, no sé, desde muy chico. Yo Sí. me pongo a pensar y te podría decir alguna, así como una película que hoy me encantaba esa banda sonora. En tu caso, ¿cuál, tanto de algún videojuego o de alguna película? Quizás si me puedes dar algún ejemplo de los dos casos. Sí, mira. Cuando era chico, yo con mi hermano menor, el Vasco, a nosotros nos dieron una GameCube, una consola de Nintendo, la cuadrada, un cubo. Sí. Y ahí fue cuando, bueno, la música de Nintendo particularmente encuentro yo, no sé, es muy, muy bien trabajada. O sea, uno nota cuando una música está hecha como con cabeza y como con alguien profesional detrás y un equipo gigante. Entonces, no sé, pues jugaba, por ejemplo, Mario Kart. Ya. Mario Kart. Y el Mario Kart, la música del Mario Kart, medio ya fusión, medio... Tipo Luis Miguel. Sí, eso es verdad. O por ejemplo jugaba Luigi's Mansion, me acuerdo cuando era chico con él.
The Legend of Zelda también. Yo creo que ahí fue como cuando me di cuenta que yo iba en el auto, por ejemplo, escuchando la música. O sea, yo la descargaba en un MP3, Ah, ya, perfecto. era chico, y escuchaba la música del Zelda o del Mario Galaxy, eso ya con la Wii. Y Ya. yo iba en el auto ahí atrás, me ponía audífonos, me descargaba las canciones que me gustaban y las escuchaba. Yo diría que The Legend of Zelda, la saga en general y Mario Galaxy creo que es la música que creo que como que me abrió la mente, como que me volvió loco. Yo lo escuchaba y lo encontraba hermoso, o sea, y escuchaba y como que podía identificar un poco los instrumentos de repente cuando aparecía algo y decía, oh, ¿y esto qué es? Mm. Y no sé, como que era como un dibujo muy lindo nomás, como sonaba. Y de película, Star Wars. Star Ya. Wars totalmente, o El Señor de los Anillos, de esos dos. Ya, perfecto. Creo que, bueno, la música de esas dos sagas son extraordinarias, o sea, y la música de Nintendo no tiene nada que envidiarle ni viceversa, o sea, son Ya. dos músicas, dos tipos de música que son, no sé, increíbles, muy lindas. Pero los dos comparten que tienen esto instrumental, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo que tema de la orquesta, mucha orquesta. Claro. Mario Oye, Kart quizás no, pero ¿Qué edad tenías más o menos cuando te diste cuenta que de verdad te gustaba? a ver, ¿O que era determinante para tu vida lo que estabas escuchando? uf, ¿cuándo fue determinante? Así, yo creo que Claro, cuando te diste cuenta de que... Porque claro, yo creo que uno se da cuenta de esta cuestión marca un antes y un después de mi vida y realmente me interesa, ¿no? es que desde muy chico que lo tenía, como que no lo pensaba tanto, así como que Ya. era parte de mi vida nomás, y me apasionaba mucho. Quizás fue cuando estaba en el colegio, en primero medio, quizás, Ya, donde me di tipo cuenta... 13, 14 años más o menos. Sí, más o menos, te habría tenido unos, claro, como 15, 16, creo. Ya, perfecto. Que tuve una banda y empecé a... Me di cuenta que me empezaba a ir, como que se me daba bien nomás. Ya, Estaba en algunos talleres, taller folclórico, por ejemplo, en el colegio, y me gustaba mucho, por ejemplo, no sé, por el lenguaje una vez nos hicieron hacer un musical, como un trabajo. Y con todo el curso era el musical. Ya, perfecto. O creo que habían dividido en dos el curso, pero la mitad del curso estábamos trabajando en el musical y yo hice la música. Hice la música, toda la música. Y eran varios temas, pues eran varias canciones y lo ensayamos con los cabros ahí, con los compañeros. Y fue un exitazo, fue Ah, muy qué bueno. buena. La profesora, de hecho, como que nos felicitó a todos después, como que realmente fue porque la música la tocamos en vivo. ya. Y los otros grupos no, pues tenían como un audio de fondo, pero nosotros nos juntamos a Ah, ensayar la música, compuse la música para la obra, o sea, podías ocupar lo que quieras, lo Claro. que quisieras, pero decidimos componer y decidimos tocarlo ahí mismo, Ya. en vivo. perfecto. Y eso habrá sido si no me equivoco, en segundo medio creo que fue. Ya, Y como que me fui dando cuenta que en realidad como que se me daba bien y la verdad nunca fue como que me gustaba mucho nomás. ya. Y creo que igual fue un poco... No fui tan... No sé, cuando tomé la decisión de estudiar música, creo que no le di el peso que significaba eso. Como que no me Ah, asusté ni nada, como que además que mis papás me apoyaron. Ay, ¿nunca tuviste esa típica conversación? No, Ya. no, como que confiaron en mí y por lo mismo como que yo creo que nunca supe muy bien como lo que me estaba metiendo. O sea, me gustaba mucho, pero en el trayecto, en la universidad, me fui dando cuenta como qué significaba como realmente haber estudiado música. Ya. Pero creo que sí, más o menos segundo medio fue como dije, sí, esto es bueno, como que me gusta. Ya, perfecto. Oye, antes me mencionaba cuando me hablabas de Mario Kart, de Star Wars y todo esto, esta música de orquesta, ¿no? Ah. Y yo sé que en tus redes sociales, por ejemplo, tú compartes muchos arreglos Sí. de cuerda y de bronce, Sí. ¿ya? ¿Cómo eso también se conjuga? ¿Lo ocupas también en la banda Del Otro Balcón? Sí, de Ya. hecho, sí, por ejemplo, en el tema Suave del Sueño, ¿Ya? ahí hicimos nosotros con Andrés, que es compañero de banda, el que canta esa canción, hicimos el arreglo, los arreglos, escribimos las partituras nosotros mismos, y de ahí le hablamos a algunos, a sección de bronce y les pasamos las partituras y lo hicimos Buenísimo. nosotros, po. Y en general es bacán porque todas estas cosas las hacemos nosotros nomás, po. Entonces Ya. tenemos la capacidad de hacerlo nosotros y tenemos la capacidad de escribirlo en partitura, tenemos la capacidad de hacerlo sonar también. Claro. Entonces se siente como harta libertad en ese sentido. O sea, yo sé que si quiero meter bronce o queremos meter cuerda, yo estoy completamente seguro de que por lo menos el André y yo vamos a poder hacerlo y tenemos la partitura y podemos conversarlo y componer ahí mismo. O sea, lo podemos hacer. Ya, buenísimo. Oye, bueno, y hablando Del Otro Balcón, ¿no? La banda de la cual tú formas parte. Cuéntame, ¿cómo nace este proyecto? ¿En qué año nace este proyecto? ¿Quiénes son sus integrantes? Cuéntame un poco de eso. Claro, Del Otro Balcón partió
que me parece que en el segundo año de universidad, que habrá sido 2021 me parece. Sí, yo me acuerdo de las primeras publicaciones que había por ahí, muy pandemia. Sí, era pandemia total. Sí. Y en esa época iniciamos con Elías Salinas, que es de Abelocaín. Que le mandamos un saludo a... Sí, un saludo a Leli. Y el Andrés, pues éramos los tres. Y los tres hacíamos composiciones porque en la universidad nos hacían hacer trabajos de composición en grupo a veces. Y nosotros éramos muy fans de los Beatles y nos juntábamos a obviar y como era pandemia nos íbamos a las casas del otro a quedarnos a dormir, pues. Ya. A hacer los trabajos y nos quedábamos hueando después. Y lo que pasó es que, claro, queríamos hacer una banda. Al principio no sabíamos muy bien como de qué tipo, nos gustaba el mismo tipo de música nomás. Ya. Y ahí salió el primer EP, que es más o menos un poco de todo. El primer EP como que no está tan aterrizado como en qué es lo que queríamos hacer. Salió Ya. algo nomás. Perfecto. Y es bonito, igual a mí me gusta. Y de ahí, al segundo EP, Elías se tuvo que retirar de la banda. También está el Felipe, que también era de Abelocaín en ese entonces, y también se tuvo que retirar. Y bueno, ese segundo EP lo hicimos nosotros dos solos, con el Ace, que también es de Abelocaín y que también nos produce. También saludo a todos los cabros ahí. Sí. Y claro, ahí fuimos nosotros dos, con el Ace que nos ayudó en las baterías. Y de ahí para adelante salió ese segundo EP que le fue bastante bien, que es Cuando Llegue el Sol. Y bueno, de ahí decimos, bueno, tenemos que formar una banda más estable, como tener un grupo estable con el que contar, ¿cachai? Porque también son muchas responsabilidades, po. Una banda Claro. no es solo la música. Ojalá fuera solo la música, pero no es así. Y queríamos también la idea de tener más gente, más integrante. Entonces ahí incorporamos al Marco Bevilacqua, que es bajista de La Moderna, Ya. a Luciano Solís, que es baterista de la Moderna también. Ambos, bueno, el Marco se titula este año, el Luchi ya está titulado. Son intérpretes, o sea, son músicos. ¿Y Andrés también viene de La Moderna? Sí, es compositor, éramos Son todos compañeros, músicos sí. de La Moderna, entonces. Sí. Ya, perfecto. Entonces, bueno, son increíbles músicos. Pues, estudiaron 5 años su instrumento, para mí son top, Ya, son muy, perfecto. muy, muy buenos músicos. Y claro, esa es la banda ahora. Estamos trabajando en el álbum que esperamos que salga este año a finales, si es que vamos con buen ritmo. Pero bueno, y así partió. Ha sido un proceso. O sea, partimos Ya. siendo los 3 y ahora somos 4. Y los que nos hemos mantenido es el Andrés y yo, que también somos los que componemos los temas. Ya, perfecto. Sí, porque al principio yo los veía más como tipo un dúo, ¿no? Sí, sí. En los EP salían ustedes dos solamente. Claro. Ya. Porque cuando sacamos el primer EP, bueno, me parece que el Elías y el Philip ya se habían como retirado. Ya, perfecto. Teníamos la música que lo habíamos grabado con ellos, Ah, ya. pero ya se habían ido. Entonces, bueno, somos los dos nomás, pues Claro, ya está bien. perfecto. Y de ahí para adelante le dimos el segundo EP, como había dicho, también nosotros dos. Y ya Ya. para el álbum queremos ser la banda, no el dúo. Ya, perfecto. Oye, y bueno, hablaste sobre un disco que esperemos que salga este año 2026 y ya han salido dos adelantos, ¿no? Sí. El último a finales de 2025, oye, ¿qué esperabas de mí, ¿no? Y que viene, tú decías, claro, el primer EP que sacaron, que grabaron con Elías, con Philip también. Tú decías que era como lo que salió en ese momento, ¿no? Sí. En este caso me imagino que ya tienen aterrizado el concepto, lo que quieren conseguir. Cuéntame un poco de eso. Sí, de hecho, de eso nos sirvió mucho el segundo EP, como para saber un poco a dónde queremos llevar la cosa. Todavía, a día de hoy, igual hay ciertas variantes como de visión con Andrés, que como somos los dos los compositores, y cada uno más o menos confía en la visión del otro respecto a su tema. Claro. Igual hemos compuesto temas juntos, igual es bueno hacer eso. Pero tenemos una visión que es como a nivel de estética. Ya. No tanto a nivel de composición, sino como de cómo son las canciones, sino que a nivel de estética. Que queremos llevarlo como algo más retro, más vintage, y en eso, bueno, hartos teclados, por ejemplo, guitarras con chorus. Pero claro, es algo más que el estilo de cómo suena que como a nivel como de composición. Porque las canciones las tenemos hace rato, tenemos muchas canciones en realidad, y son temas muy variados. Ya, Entonces, perfecto. no pensamos el álbum como conceptualmente desde así como, no, vamos a hacer como un álbum que trate de esto, que siga cierto hilo, sino como, mira, estos son temas que nos gustan, que queremos trabajar y que vamos a buscar la forma de que estéticamente estén en eso, que estéticamente cómo estamos haciendo la música, cómo estamos arreglando la música ahora. Ya. Pero claro, va a ser un álbum variado en realidad, y eso me gusta. Pero claro, a día de hoy siento que los álbumes suelen estar muy pensados en como un hilo, como en un concepto. Está como muy de moda, siento yo, como el álbum conceptual, como de qué queremos hacer con este álbum, como que las canciones estén conectadas, que haya como una narrativa. ¿Te gusta eso?
A mí me gustan los temas, a mí me Ya. gusta, pero creo que es algo que hay que hacer, que es bueno, Ya. pero en primera instancia nosotros, primero, teniendo tantos temas, vamos a empezar a lanzar lo que ya tenemos un poco. Ya. Y de ahí yo creo que vamos a empezar a tener alguna visión como más, algún álbum conceptual. Pero a primera instancia, sí, yo creo que está bien. No, yo creo que está, depende de cada proyecto, qué es lo que quiere hacer, obviamente, y Ya. cuál es la visión. Pero nosotros, y por lo menos para mí lo más importante es que los temas sean buenos y que sigan quizás por lo menos una estética. Ya. Que tampoco es tan necesario tampoco. Hay muchos álbumes que son un pupurrí de cosas y que son muy creativos y que eso Claro. también es una virtud que tienen. Ya. Entonces, yo creo que depende. A mí personalmente igual quizás un álbum como siempre tan en una misma línea, a veces quizás prefiero que sea más variado, pero eso ya es como algo más personal. Oye, conversábamos detrás de cámara cuando hablábamos sobre tu perfil de arreglista, ¿no? Claro. Y conversamos que a veces como que no se entiende mucho Sí. qué es un arreglista, ¿no? Cuéntame un poco de eso. Yo sé que en tus redes sociales de alguna forma siempre promocionas que tú trabajas también identificando arreglos, que Sí. pudiendo hacer escribir y todo eso. Cuéntame cómo funciona eso. Claro. Ya, mira, los arreglos básicamente, por ejemplo, primero está muy ligado a la partitura. Ya. Porque hacer arreglos, uno normalmente hace arreglos, uno escribe para pasárselo a otros músicos, para que lo puedan tocar. Claro. Entonces, ¿qué es un arreglo? Básicamente, por ejemplo, uno puede escuchar un tema de Queen, por ejemplo. No sé si habéis visto, por ejemplo, Queen versión cumbia. Claro. O artistas versión bachata. Una cuestión que es como extraña, Ya. como concepto, pero que uno escucha y dice, oye, pero esto es cumbia, esto es Queen cumbia. Claro. Entonces, el arreglista es básicamente, el arreglo en sí es cómo maquillas tú una canción, porque una canción puede ser acorde y melodía, así nomás. Es como el material en bruto, esa es la composición. Y el arreglo es cómo maquillas esta composición, porque puede hacer que la canción de Queen sea corte ochentera, puede que sea cumbia, que pueda ser punk, porque cada estilo tiene ciertas reglas. Claro. Y cómo tú puedes moldear una canción con esa base como instrumental, por ejemplo. Claro. ¿Se entiende? Es como, claro, cómo maquillas la canción. Porque la canción puede ser de 1000 formas. Y todas las canciones pueden ser de 1000 formas diferentes. Depende de cómo el artista decidió hacerlo en el momento. Pero si él hubiese querido hacerlo reggae, quizás podría ser reggae. Porque el reggae tiene unas reglas. Y si tú haces que la banda funcione como con las reglas del reggae, el tema de reggae es como... No sé si se entiende. Sí, claro. Es como eso. Entonces, el arreglista ve lo que pasa como un poco en el fondo, porque como dije, está los acordes y la melodía, que es la base. Pero ¿qué va a hacer la batería? ¿Qué va a hacer la guitarra? Claro. ¿Qué va a hacer el bajo? ¿Qué van a hacer los bronces? Eso son cosas que hay que preguntarse y que todas las bandas hacen, pero el arreglista como que siento que lo hace un poco más de cabeza, como Ya. un poco más más teórico. Es como el más cabezón, podríamos decir, más allá Sí. en el plano técnico. Sí, porque hay que hacer que las cosas suenen. Por ejemplo, si a mí me llega un trabajo de arreglo y me piden una versión cumbia, una canción, oye, que suena cumbia, yo tengo que saber identificar qué es lo que hace la cumbia. Claro. Y en eso tengo que estudiar los patrones, y no solo eso, escribir para todos los instrumentos para que los músicos ahí puedan leer a primera y salga todo fluido en el ensayo. Claro. Entonces, claro, y también pasa en la música más clásica o instrumental. Por ejemplo, yo tengo una canción del Zelda, por ejemplo, y tengo que hacer un arreglo de orquesta. Y en el arreglo de orquesta tengo sección de bronce, tengo sección de cuerdas, tengo sección de madera, percusiones, y tengo que hacer un arreglo que cumpla con todas estas cosas y que se repartan todas las partes de la música Claro. entre todos ellos. Pero es diferente hacer un arreglo para cuarteto de cuerdas, donde tienes 4 cuerdas nomás. Claro. Y tienes que entregar lo rítmico, lo armónico, con solo 4 instrumentos. Entonces, es básicamente, como dije, cómo maquillas una pieza como de composición. Porque hay Ya. muchas formas de hacerlo, hay infinitas formas de hacerlo. Ya, buenísimo. Oye, Héctor, para ir terminando, cuéntame si nos puedes adelantar un poco cómo se viene este disco con Del Otro Balcón para toda la gente que escucha Del Otro Balcón y las bandas de amigas que, como les dije, le mandamos un saludo también a los chicos, Sí, un saludo a todas todos. las bandas de amigas que trabajan. ¿Cómo se viene esto? ¿Podemos esperarlo finalmente para este año? Vamos a hacer lo posible, todo lo posible para que sea antes de que termine este año, porque viene siendo hora igual. Tenemos 2 EP y hay que sacar Ya. Hay que sacar un material. La gente lo espera. Sí, yo espero que la gente lo espere, sí, la verdad Ya, que sí. buenísimo. ¿Qué se puede esperar? Primero lo que había dicho, que va a ser un álbum variado en términos como de canciones. Ya. Como que creo que las canciones van a ser fáciles de
de identificar porque van para varios lados, varios lados diferentes. Pero creo que al final, para mí creo que son temas bonitos, son temas de oreja y creo que eso es lo que se puede esperar, que van a ser canciones memorables, por lo menos cantables, a lo menos, Yeah. como que... Y creo que tenemos esta cuestión de que hacemos canciones como bonitas, Yeah. como que están bien hechas, como que le damos tiempo a las canciones también, tratamos de sacarle el máximo potencial, también por eso nos demoramos mucho en general. Pero yo creo que eso, un álbum variado y que va a tener varias canciones que yo creo que van a ser a lo menos agradables de escuchar y espero que llegue también, porque también hacemos música que siento que es bastante como emocional, por lo menos en las letras, Ya. y creo que lo musical lo complementa bien también. Buenísimo. Oye, Héctor, bueno, te doy las gracias por haber venido a este segundo capítulo de En el Estudio con SOS Música. Quiero, por favor, tu cámara, tus redes sociales, las redes sociales de la banda, lo que tú quieras. Bueno, yo como ya dijimos, soy Héctor Valenzuela, me pueden encontrar en Instagram como Tito Valenzuela. Ahí subo, como dijo Agustín, mis composiciones, que también las arreglo ahí en formato de orquesta o en lo que me guste más. Y mi banda, Del Otro Balcón, lo pueden encontrar Del Otro Balcón en Instagram. Vamos a estar trabajando harto este año, así que ojalá puedan estar al tanto de todo lo que vaya a ocurrir. Buenísimo. Por eso, muchas gracias por la invitación de nuevo. No, a ti por venir. Y bueno, te deseamos desde SOS Música y aquí todos los chicos, toda la producción que hay detrás, todo el éxito en tu proyecto y esperemos que se vengan muchas cosas más. Muchas gracias. Ya pues, y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Nos vamos a encontrar en otro capítulo de En el Estudio en SOS Música. Que estén muy bien y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Adiós, adiós.